Hace muchos años se iniciaron las guerras por los reinoportales. El primer acto fue la llegada de los Forjados en la Tormenta, campeones inmortales del dios rey Sigmar. Se precipitaron a los reinos mortales como un cometa caído del cielo, rechazando a las fuerzas del caos en una serie de asaltos demoledores. Tal fue el ímpetu del asalto inesperado de Sigmar, que los reinoportales cayeron uno tras otro ante los Forjados en la Tormenta y sus aliados. Por estos portales transdimensionales acudieron más guerreros con ansia de venganza. Los reinos mortales recuperaron la esperanza. Donde los poderes malignos del caos habían desatado toda su capacidad depredadora sobre los débiles y aterrados mortales, se alzaban ahora nobles bastiones, fortalezas de justicia y orden, en cuyas almenas arde la luz de la esperanza. Sin embargo, las fuerzas de la oscuridad no fueron derrotadas. Archaon el Elegido, gran campeón de los dioses del caos, desató el poderío de sus legiones infinitas, aplastando a los martillos de Sigmar en la batalla de Monte Cronus, y vinculó a la bestia divina, Ignas, a su voluntad tras una cruenta campaña en la Tierra del Sol encadenado. En los reinos mortales, las huestes chocaron en batallas cada vez más fieras, y odios antiguos se reavivaron para anegar en sangre regiones enteras. Sin embargo, las fuerzas de la oscuridad no fueron derrotadas. Archaon el Elegido, gran campeón de los dioses del caos, desató el poderío de sus legiones infinitas, aplastando a los martillos de Sigmar en la batalla de Monte Cronus, y vinculó a la bestia divina, Ignax, a su voluntad tras una cruenta campaña en la Tierra del Sol encadenado. En los reinos mortales, las huestes chocaron en batallas cada vez más fieras, y odios antiguos se reavivaron para anegar en sangre regiones enteras. La batalla definitoria de las guerras por los portales también sería la última. Archaon había dominado durante largo tiempo todas partes, nexo de pasajes arcanos que albergaba su fortaleza, la Torre de Varan. Desde allí actuaban las legiones daemónicas del Elegido, surgidas de uno de los 8 portales, todos del reino donde se alzaban. Mientras Archaon tuviese control de todas partes, bautizadas desde entonces como 8 partes, incluso el poderío de los Forjados en la Tormenta de Sigmar sería incapaz de contener la marea del caos. Sometió a asedio a 8 partes con los leales a Sigmar, abatiéndose sobre las fortalezas, y a ellos se les sumaron antiguos aliados que se tenía por desaparecidos. Hacía generaciones que no se veía semejante conflicto, y el precio en vidas fue horrible. Pero cuando cesaron los gritos, las fuerzas de Sigmar habían cerrado tanto la puerta de azufre en Axi como la puerta Génesis en Girán. Archaon aferraba los reinos con mano de hierro y no había terminado, pero cerrar estos portales tuvo una importancia vital para los planes de reconquista del dios rey. La caída del portal de azufre había supuesto una derrota terrible para Khorne, que había demandado para sí el reino del fuego. Aunque la influencia maligna del dios de la sangre bañaba aún la tierra quemada de Axi, la victoria de Sigmar había dado a sus ejércitos un tiempo precioso para adueñarse y fortificar ubicaciones estratégicas clave. El portal, Rasga Tormenta, cayó tras una serie de asaltos relámpago y pasaron por las armas a las tribus Orru que se habían hecho con ella. Este portal llevaba de Axi al Reino del Florecimiento, por tanto, vinculaba 2 de las zonas de guerra más deseadas por Sigmar. Así se levantó la poderosa Hammerhall, la ciudad de 2 colas, una megalópolis en expansión que se extendía desde las cenicientas llanuras de Axi a las frondosas junglas de Girán. Esta solo fue la primera fase de la expansión. Con el resurgir de Lady Alarielle, reina del Bosque Radiante, el dominio antaño incontestable de Nurgle del Reino del Florecimiento se enfrentó a un serio desafío. La furia eterna de Alarielle se reflejó en las almas salvajes de sus leales guerreros Sylvaneth, y aunque los hijos del bosque podían mostrarse caprichosos, Sigmar vio en ellos un aliado de confianza en la lucha contra el caos. Con consentimiento de Alarielle, se alzaron los bastiones del orden en las ricas tierras de Girán, y guerreros de rostro severo custodiaron las murallas para defenderlas del afán de venganza de los leales al dios de la plaga.
Así empezó también la expansión territorial de Sigmar en el Reino del Fuego. No fue coincidencia que Sigmar iniciase la reconquista en la península Azufre. Durante siglos, los ejércitos mortales de Khorne, sobre todo las turbas de la marea sangrienta de Korgoskul, habían destruido todo a su paso, pasando a civilizaciones enteras por las armas y quemando los restos de miles de culturas desaparecidas. Pero muchos secretos y maravillas habían sobrevivido, ocultos bajo los valles volcánicos y los desiertos cubiertos de ceniza de este reino. Reliquias de poder sobrecogedor que no permitiría que cayesen en manos del enemigo. Sus tormentas avanzaron y nuevas fortalezas del orden se levantaron en basalto y roca ígnea, donde cuyas almenas ondearon los estandartes altos y orgullosos del dios rey. Desde estas fortalezas, Sigmar lanzaría una nueva campaña, una ofensiva audaz que garantizaría su dominio del Reino del Fuego. Fue en Axi donde empezaron las guerras por los reinoportales. Khorne, dios de la sangre y la batalla, ha dominado desde la primera victoria de Sigmar las tierras de Axi. Sus hordas mortales compuestas por guerreros sangrejurados han matado a sus anchas durante siglos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo de la talla de los forjados en la tormenta. Con el cierre de la vasta y fortificada Puerta de Azufre, se debilitó el dominio del dios de la sangre en el Reino del Fuego. Aunque sus hordas mortales distaron mucho de ser derrotadas, ya no pudieron confiar en los refuerzos de daemonios y la energía del caos que antes se había introducido a través del ahora cerrado portal. Tras un breve respiro, las fuerzas de Sigmar se dispusieron a fortificar el territorio conquistado. Primero llegó la gran ciudad de Hammerhalaxa, una mitad de la imponente ciudad de Dos Colas. En este yunque de poderío militar e industrial se forjaría su recuperado imperio en Axi. La cavernosa ciudad minera de Corazón Venerado, siguiendo el vasto reducto montañoso de Hoja de la Tempestad y el bullicioso puerto fronterizo de Guardayunque. Los colonos de la bendita Athirheim y las escasas tribus dispersas que habían sobrevivido a las purgas de las hordas sangrejuradas acudieron en tropel a estas nuevas fortalezas con esperanza en los corazones. Pero el dios rey sabía que no bastaba con la esperanza para defenderse de las amenazas que se amontonaban más allá de sus dominios. Debía ampliar su esfera de influencia en Axi, y el tiempo jugaba en su contra. Las primeras ciudades que se fundaron en Axi fueron Hammerhal. La ciudad de Dos Colas es la sede del poder de Sigmar en los reinos mortales, una metrópolis en expansión que se extiende de las abrasadoras llanuras de Axi hasta el verdor que reina en Ghiran. Hammerhal fue fundada hace décadas, cuando Sigmar quiso consolidar las victorias alcanzadas en las guerras por los reinoportales. La ciudad comprende dos asentamientos gobernados como uno. En el Reino del Fuego se halla el bastión fortificado e industrial de Hammerhalaxa, y en el Reino del Florecimiento los jardines de Hammerhalgira. La relación simbiótica entre estas dos fortalezas las ha protegido de innumerables amenazas internas y externas. Aunque el enemigo lleva tiempo buscando la ruina de la ciudad de Dos Colas, testamento de la voluntad del dios rey, ésta no ha hecho sino resistir y crecer en poder con el paso de las estaciones. Corazón Venerado. Los caballeros sagrados fundaron Corazón Venerado dentro de un enorme cráter llamado Abismo Reluciente, en tiempos bastión zenchiano, hasta que los leales de Sigmar acabaron con sus habitantes y consagraron su suelo ponzoñoso. Las paredes del abismo están recorridas por cavernas de cristal, mientras que en lo alto se alza una columna monolítica de basalto con la ciudad en sí. Escaleras serpenteantes descienden a los campos mineros y las comunas Duardin perforan el lecho de roca. Las minas de piedras preciosas de la ciudad ofrecen riquezas de minerales mágicos, incluida la apreciada Piedra del Reino. Estas acumulaciones de poderosa materia volátil arden con fuerza y su extracción requiere mineros diestros, ayudados por lo último en tecnología arcana. De resultas de este tesoro sepultado, Corazón Venerado
emite una energía mágica latente, pero esta aura poderosa podría exigir un alto precio. Tanto los devotos de Sigmar como los guardianes forjados mantienen una guardia vigilante ante cualquier posible muestra de corrupción, la ponzoña del caos que antaño cubrió Abismo Reluciente. Ojo de la Tempestad. Ciudad excavada en la roca de la gigantesca montaña Lanza de Titán, es una metrópolis de diversas plantas vinculadas por montacargas y funicarruajes. En la cima se halla la imponente fortormenta de los Señores de la Tempestad, que adorna la altura de Lanza de Titán como una corona enjollada. Ciudadela menos regia no encajaría con tan nobles héroes que gobiernan la urbe con benévola severidad. Asoman por detrás de esta fortaleza palaciega grandes puertos donde las naves aéreas y los girocortadores Duardin acuerdan sus tratos. La magia celestial envuelve el centro de Ojo de la Tempestad, y la Torre Blanca de la ciudad disfruta de una serie de motores arcanos y observatorios planares desde donde los adivinos espían tierras lejanas. Desde allí puede verse muy lejos, y los destacamentos de exploradores forjados recorren constantemente los reinos en misión secreta, llegando en el momento preciso para ayudar a aliados en peligro o para atacar a blancos de oportunidad. Los 4 picos pequeños que rodean Lanza de Titán, conocidos como garras, son donde se alzan las atalayas fortificadas defendidas por agentes halcón veloz y exploradores aliados humanos y elfos. A estos guerreros se los conoce como la Guarda Éter, y se cuentan entre los mejores exploradores de Axii. Los enemigos del Orden aprendieron a temer la mordedura de sus flechas emplumadas. Guardayunque. Se trata de una ciudad portuaria fortificada que hace frontera con la jungla de la costa calimardiente, fundada bajo la dirección de los yunques de Heldenhammer. El tradicionalismo de la Huestormenta ha horadado el alma de la ciudad. Quienes la guardan son gente de frontera, áspera, dura y supersticiosa, que desconfía de los forasteros y respeta las tradiciones antiguas. A pesar de lo intratable que es su población, Guardayunque atrae a muchos visitantes de tierras lejanas. Una actividad febril caracteriza sus astilleros, y flotas mercantes, nómadas y mercaderes extranjeros acuden a sus mercados para vender sus mercancías y las bagatelas que han encontrado en las ruinas dispersas que salpican el mar lacerante. Corsarios elfos regulan estas actividades y mantienen el orden con una eficacia implacable. Rodea a Guardayunque por todas partes una jungla frondosa rodeada a su vez por una serie de volcanes activos. Los lugareños se refieren a esta región con el apodo Crisol de Vida. Las patrullas de caza en los jinetes de la Orden Draconis recorren este territorio a diario porque los monstruos y las víboras imponentes que pueblan el Crisol son muy apreciadas por su fuerza y velocidad. La meseta Llaga Ígnea es un lugar sombrío, un paisaje hecho por la erupción cataclísmica de antiguos volcanes y templado por la guerra constante. Sepultados bajo sus desiertos de ceniza y ocultos en las profundidades de sus extensiones de lava, hay objetos de poder inimaginable, antiguas reliquias capaces de cambiar el curso del conflicto que afecta a todos los reinos. Hace muchos miles de años, la magocracia conocida como Imperio Agloraxi dominaba el vasto territorio del Reino del Fuego. Era un pueblo orgulloso e implacable, obsesionado con desentrañar los secretos de la realidad. Los Agloraxi condenaban a la esclavitud a todo aquel incapaz o poco dispuesto a abrazar las artes arcanas. La clase regente, los Archidomini, residían en la ciudad de Aramentia. Este portento de diseño mágico flotaba sobre el terreno por obra de magia poderosa y antigua, y contenía increíbles bibliotecas de textos de ocultismo, galerías repletas de reliquias y 1 millar de otras maravillas. Inmersos en sus complejos estudios, los Archidomini no se dignaban a tomar partes en labores físicas que los distrajeran de sus aspiraciones mágicas. Los Agloraxi crearon autómatas humanoides encargados de pelear y construir por ellos.
los emplearon para montar y alinear la inmensa arma llamada Prismaticon, un motor grande como un continente que cuando se alineaba adecuadamente concentraba la luz y el calor de Axii en una lanza de energía destructiva, lo bastante poderosa para desgarrar el tejido de la realidad. Armados con semejante arma, eran capaces de causar una destrucción sin igual en los reinos mortales. Debido a su potencia destructiva, requería una fuente de energía enorme. Tras una batalla titánica que supuso un alto coste en esclavos y colosos, el Fulminax, un monstruo elemental hecho de pura piedra de reino primordial, fue apresado y encerrado bajo las montañas de Garras Rotas, encadenado con cadenas de cristal y runas grabadas. Solo los colosos de los Agloraxi podían acercarse a esta mole sin acabar incinerados por su aura ígnea. A instancias de los Archidomini, los colosos filtraban la energía lacerante que surgía del monstruo para crear artefactos de temible poder, los cetros de llamas. Forjados con metales meteóricos e imbuidos del calor de fuego mágico primordial, estos cetros concentraban y amplificaban el haz mortífero del Prismaticon. Los gobernantes de los Agloraxi empuñaban estos artefactos como varas que denotaban su cargo, y no veían con malos ojos utilizarlas para eliminar a potenciales rivales. Reyes y poderosos caudillos viajaban grandes distancias para rendir tributo a los Archidomini, puesto que despertar su ira suponía correr el riesgo de ser destruido. Entonces, en apenas unos años, se quebró el poder de los Agloraxi. La caída de su imperio es un evento perdido en la noche de los tiempos, pero cuenta la leyenda que los magos de las ciudades flotantes incordiaron a Khorne con su arrogancia. Cuando el dios de la sangre envió a legiones daemónicas para castigarlos, los Archidomini recurrieron a su poderosa arma. Los daemonios invasores fueron fulminados por una erupción de llamas blancas. La ira del dios de la sangre fue terrible. Descargó un fuerte puñetazo capaz de desgarrar el tejido de los reinos y borrar del cielo la espléndida ciudad de Aramentía, enviándola del golpe a las cumbres volcánicas de la meseta Llaga Ígnea en una erupción cataclísmica de ceniza y roca fundida. Las ruinas de la ciudad aún yacen allí, sus salones cubiertos de polvo, recorridos por espectros vengativos y goles de sádicos designios. Fuera cual fuese la verdad de su caída, todos los Archidomini fueron asesinados, lo que puso fin al imperio Agloraxi. Los elementos constitutivos del Prismaticon siguen dispersos por la meseta Llaga Ígnea, monolitos enormes de resplandeciente cristal que asoman de la arena como lápidas de un imperio olvidado. Para montar de nuevo y controlar el Prismaticon, sería necesario un dominio total de la región, ya que cada torre lente debe ser reparada y redirigida. Hasta el momento, nadie ha sido capaz de hacerse con semejante supremacía, ya que desde la caída del imperio Agloraxi, en las extensas llanuras y los valles montañosos de la meseta, ha reverberado el eco de los tambores de guerra. Razas y reinos de territorios lejanos han acudido al lugar para saquear el cadáver del viejo imperio, o para recabar los recursos que ofrece el paisaje que en tiempos les perteneció. Desde las quebradas de las montañas Escupehumos proceden turbas de Skaven, unidos bajo los estandartes de los grandes clanes Skrire. Ansiosos de empuñar las armas poderosas de muerte y destrucción, hordas de Horus Piñoyerroth parten en estampida de sus campamentos nómadas en busca de botín y enemigos dignos de ellos, mientras arbolegiones Sylvaneth defienden con agresividad sus bosques frondosos y fecundas cavernas llenas de hongos contra todo aquel que ose hollarlas. Las tribus sangrejurados recorren las grandes llanuras, atraídos por el olor a sangre derramada, y las logias matafuegos acuden a la llamada a las armas. La promesa de pago en Ur-Oro es una atracción imposible de resistir. Las huestes del dios rey Sigmar se reúnen para la batalla. Las tropas, descansadas, están pendientes de los tesoros que oculta el lugar. Un nuevo tipo de guerra se abate sobre él,
y el destino del reino axiano de Sigmar dependerá de quien resulte vencedor. Los arquitectos del imperio Agloraxi crearon estos extensos pabellones de fabricación en el pasado, alimentándolos con la piedra de reino extraída del capturado Fulminax. Construidas a escala gigantesca, estas fábricas cavernosas produjeron los colosos que realizaban los trabajos manuales y desempeñaban la función de ejército del antiguo imperio. Altos como montañas y lo bastante fuertes para derribar de un solo golpe las murallas de un castillo, estos colosos también eran responsables de construir y orientar los ojos del Prismaticón. Si la forja de titanes fuese conquistada y revelados sus secretos, su nuevo amo iniciaría de nuevo el proceso de construcción, creando sus propios autómatas con los que crear o destruir. Solo un motor dios forjado en las profundidades de la forja puede aspirar a soportar las llamas del monstruoso Fulminax. En lo más hondo de las montañas Garras Rotas, el gigantesco elemental de fuego llamado Fulminax sigue en activo, forcejeando con las cadenas que lo tienen atado desde hace milenios. Los terremotos y erupciones que infestan la meseta Llaga Ígnea son fruto de su ira insaciable, y con el paso de las décadas se vuelven más frecuentes y destructivas. Los pocos que han visto el aspecto verdadero de Fulminax y han sobrevivido para contarlo, hablan de un orbe parpadeante cubierto por completo de fuego, con un rostro vagamente reconocible que compone una mueca furibunda. El Fulminax está compuesto de piedra de reino pura, por lo que su prisión cavernosa emana el poder volátil de la magia axiana. Entrar supone perder la razón ante la furia candente de este monstruo, arriesgarse a quedar ciego, a enloquecer o morir. Absorber una fracción del poder prodigioso del Fulminax para crear el artefacto conocido como Cetro de Llama requeriría la ayuda de un ser inmune a la presencia sobrecogedora y el calor lacerante de este ser. Tan elevados como las torres de una ciudadela se alzan los ojos del Prismaticón, dispersos, según parece al azar, por las extensas llanuras de la meseta Llaga Ígnea. En lo alto tienen una colosal lente de cristal, cuya superficie de muchas facetas reluce y parpadea con luz cegadora. De hecho, la ubicación de los ojos no entraña dificultad, y se diseñó por medio de investigación y experimentación, ya que los Archidomini Agloraxi empeñaron todo su conocimiento matemático y arcano para crear un arma que garantizase su dominio eterno de Axi. Cada ojo reposa en una plataforma rotatoria de metal y puede moverse si uno posee la asombrosa fuerza necesaria para ello. Al pie de cada torre hay un prisma de cristal. Si los ojos del Prismaticón se alinean, el haz resultante de luz y llamas es capaz de derrumbar montañas, provocar cataclismos volcánicos instantáneos y reducir ejércitos a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Incluso uno solo podría resultar mortífero, aunque sin la dirección correcta, su poder no es más que una fracción de la verdadera potencia que ofrece el Prismaticón. Este complejo arreglo de maquinaria celeste y artilugios arcanos fue diseñado mucho antes de que surgiera el Imperio Agloraxi, aunque fueron los Archidomini quienes primero dominaron sus secretos. Ampliaron su mente con visiones de otra era, verdades que horadaron el tejido del cosmos. Armados con este conocimiento celestial, era posible contemplar los mecanismos complejos que giran tras la realidad. Entre otras cosas, los Archidomini emplearon este ingente cálculo para predecir el movimiento de los senderos eternos de los reinos y para anticipar el destino al que llegaría su portal. Esto les permitió dirigir su haz mortífero a través de la laberíntica senda dimensional para atacar al blanco escogido con gran precisión. Si se dominaran los secretos de los engranajes del infinito, uno tendría semejante poder al alcance de los dedos. Después de establecer una cabeza de playa en Axi al inicio de las guerras por los portales, Sigmar volcó su atención en las tierras de Kiran,
Con la ayuda de la renacida Lady Alarielle, la Reina Eterna, y sus salvajes Sylvaneth, el dios rey había ganado muchas victorias encarnizadas en el Reino del Florecimiento, aflojando el cerco que durante siglos había mantenido Nurgle, dios de la plaga. El poder radiante de la Reina Eterna barrió la corrupción y el deterioro a gran distancia. Al final, su eterna majestad consintió permitir que los leales a Sigmar iniciasen la colonización de estos territorios recuperados. Así se levantaron las 3 ciudades conocidas como Semillas de Esperanza, Ciudad Viviente, Phoenicium y Fortaleza Agua Gris. Furiosos por la arrogancia de Sigmar, las fuerzas de la oscuridad y el desorden anhelaron destruir estos dechados de civilización. Pero tras la larga y cruenta campaña conocida como Estación de Guerra, estas grandes fortalezas de Sigmar siguieron en pie, obtenida la victoria con la sangre de valientes guerreros. Las 3 ciudades han ampliado mucho sus fronteras en los años transcurridos, y aunque la alianza entre Sylvaneth y el pueblo de Sigmar ha pasado apuros debido a sus diversas prioridades, sigue en pie. Debe mantenerse firme como hierro de meteoro, porque Nurgle busca responder al insulto sufrido, y muchas otras fuerzas despliegan a sus ejércitos, buscando anegar los bosques interminables y la frondosa Ghyran en sangre y horror. Pasamos ahora a ver las ciudades de Ghyran. Fortaleza Agua Gris. Un tosco pedazo de hierro rodeado por baterías de cañones y asfixiado por el humo de los complejos fabriles. Fortaleza Agua Gris se alza en un erial devastado, una tierra de nadie, compuesta de árboles derribados y pantanos. En los años transcurridos desde su fundación, este centro de la industria y las invenciones se ha mantenido desafiante frente a numerosas amenazas. Sus fábricas producen algunas de las mejores armas de pólvora negra y piezas de artillería de los reinos, y las formaciones de heradores de una escolta de agua gris es muy apreciada por los comandantes de Sigmar. Pero tanto poder y autonomía no se obtiene sin pagar un alto precio. Durante la Gran Guerra por las Semillas de Esperanza, las baterías fundehierro de la ciudad y los rayos luminarcas de la Academia Arcana diezmaron las hordas bestiales que amenazaban con destrozar la ciudad, pero el cataclismo desencadenado redujo a un estado inhabitable todo cuanto lo rodeaba. Esta región, conocida como Charco Necrófago, está poblada de vengativos espíritus del bosque que se aprovechan de cualquier mortal lo bastante insensato para apartarse de las vigiladas rutas comerciales. Ciudad Viviente. Levantada por Lady Alarielle, la Reina Eterna, gracias a la piedra y el ferroble de los reinos de Jade, la Ciudad Viviente constituye un baluarte natural contra los poderes salvajes de los reinos, una ciudad del bosque rodeada por torres remachadas de espinas y murallas de asfixiantes enredaderas. Fue la primera de las denominadas Semillas de Esperanza, la primera de las 3 ciudades fortificadas que se encontrarían sometidas a un feroz asedio por las fuerzas de la brutalidad y el desorden durante la sangrienta estación de guerra. Tras una virulenta campaña, se alcanzó la victoria cuando la ciudad cobró vida para aplastar al enemigo. Tras esta victoria, las ramas de Ciudad Viviente han seguido extendiéndose, formando nuevas murallas perimetrales cubiertas de espinas venenosas y zonas cubiertas de serpenteantes pasadizos de roble. Los artesanos acuden a Ciudad Viviente y allí producen artefactos y armas sirviéndose de las recias ramas de ferroble. Se considera que los cazadores de la ciudad son los mejores rastreadores de los reinos. Nadie iguala en puntería a sus arcos largos de ferroble. Phoenicium. La ciudad llamada Phoenicium fue antaño poco más que un montón de ruinas al pie de la imponente montaña arbórea. Durante una batalla, la parte inferior de la ladera se quebró y del interior surgió una fuerte oleada de savia pegajosa que cubrió la ciudad y a los indefensos combatientes antes de solidificarse en un glaciar gigantesco de ámbar solidificado. Fue esta peculiar escena la que descubrieron los ungidos del Templo Fénix muchos siglos después. Los elfos
contemplaron con asombro cómo los Fénix, Pico Llameante y Corazón Gélido alzaron el vuelo, sobrevolando la ciudad y dejando una estela de energía mágica. El ámbar, duro como roca, se fundió lentamente, formando una bruma dorada que envolvió las ruinas y que aún hoy en día persiste, cubriendo de una cálida neblina sus torres de mármol blanco y paseos. Los enemigos que se acercan demasiado a esta bruma se transforman en estatuas de ámbar y se suman a las relucientes murallas que los guardianes elfos de la ciudad han improvisado en torno a su hogar. Muchos fieles de los Ur-Fénix peregrinan a Fenicium, ciudad sagrada de su deidad. Conforman sus ejércitos guerreros implacables y silenciosos. La Cruzada Ardiente no fue una única ofensiva, sino una serie de ataques relámpago ejecutada a lo largo y ancho del territorio de Aridian y Capilaria, que cimentó el camino para que las fuerzas de Sigmar accedieran a la meseta Llaga Ígnea y a otras regiones clave. Con Hammerhal haciendo de apoyo, las huestes del dios rey avanzaron en todas direcciones para aplastar las diversas amenazas que rodeaban el territorio de Sigmar y abrir vía para la conquista de nuevas tierras. El Lord Celeste Rigius, alma brillante de los martillos de Sigmar, lideró a su cámara de guerreros tan al norte hasta los yermos del Saqueador, apoyado por 26 regimientos de infantería de Hammerhal, así como por varios batallones de auxiliares Duardin y artillería Fondehierro. Allí se enfrentaron a una esquirla de la enorme marea sangrienta de Korgoskul, que se había abierto un camino sangriento hacia la ciudad de Dos Colas, bajo el mando del portamuertes glorioso Escirus Cortecutáneo. Ambas huestes chocaron una contra otra con gran violencia. Tras 7 jornadas de incesante batalla, la llegada de mercenarios matafuegos de la logia Vostar inclinó finalmente la balanza en favor del Lord Celeste. Los Magmadrot surgieron escupiendo fuego de debajo de la arena, y en plena brega, una flecha encantada disparada por el arco de un caballero cetrero alcanzó la garganta de Escirus Cortecutáneo. Así fue como concluyó la batalla de los yermos del Saqueador. La campaña progresó en todos los frentes. Al este, en las laderas de la montañosa cadena damantina, el rey protector Ugri Horquilla Barba lideró a sus botas de hierro en el asedio de Locura de Chaklik, una fortaleza subterránea de los Skaven. Los exploradores forjados de la gran ciudad de Ojo de la Tempestad practicaron una brecha en las murallas de la fortaleza de obsidiana y acabaron con el príncipe sediento en su trono de hueso y tendón. Las victorias se afianzaron en la batalla de Calidium, Cabo de Espinas y los desiertos de ceniza de El Reseco. Mientras los ejércitos de Sigmar penetraban en tierras salvajes, numerosos regimientos de refresco, cámaras de guerreros y destacamentos de soldados aliados se disponían a marchar desde las ciudades de Guardayunque, Ojo de la Tempestad y Corazón Venerado. Las semillas de esperanza enviaron a sus legiones a través del reino portal Rasga Tormenta hasta Hammerhalaxa. Esta segunda oleada de tropas de Sigmar se dirigió enseguida a la meseta Llaga Ígnea. Las numerosas victorias logradas por las fuerzas del dios rey en los primeros días de la campaña no pasaron desapercibidas. Miradas amenazadoras seguían sus movimientos y sopesaban las oportunidades que su valerosa ofensiva había abierto. Al sureste de Hammerhalaxa, en las profundidades del farallón de Clarikaz, el suelo tembló bajo pisadas devastadoras. Por muchas millas de distancia en todas direcciones, pudo oírse un sonido terrible, miles de voces bestiales aullando al unísono de sus dioses salvajes. Desde sus campamentos apareció el clan Pizabuchet, apresurándose hacia la meseta Llaga Ígnea con su líder, Gulgad, Piedra Clown, a la cabeza. En el mar hirviente apareció la escalofriante flota espectral del corsario vampiro Barcos Baraktir, atraída por las promesas de saqueo y matanza. El capitán recorrió mar y tierra con sus naves fantasmales, operadas por tripulaciones esqueléticas
y seguidas por una procesión de espíritus. A poniente, las puertas del castillo Perdición de Dragón se abrieron y surgieron las legiones del príncipe daemonio Lord Thoronax, la mano del elegido, presididas por su tiránico amo, que iba en un palanquín tallado con carne petrificada de sus enemigos. Una vez más, resonó por toda la meseta yagaignea el avance de ejércitos. La cruzada ardiente había dado comienzo. Veamos por último las principales huestes que disputan estos páramos. La meseta yagaignea ha llevado a sus fronteras a algunos de los señores de la guerra más sanguinarios. Desde la lejana cicatriz Claricaz llegan los Pizabuchet, liderados por el jefazo salvaje Gul'Gaz Piedra Clown. Estos enajenados forman hordas que van en busca de pendencias. Al sur, entre las bulliciosas aguas del mar Vitriolo, acecha el espectral buque insignia del capitán de sangre Barcos Baractir, señor de la flota espectral. El anciano vampiro lleva siglos navegando por las costas de Axi, liderando desembarcos en busca de presas y tesoros. Al este, se alza el castillo Perdición de Dragón, plaza fuerte del príncipe daemonio llamado Lord Thoronax, secuaz de Archaon el Elegido. Este tirano sádico ha sido enviado a saquear en nombre de su amo, a arrasar con todo para que los sueños de reconquista del dios rey nunca se hagan realidad. Cuando Archaon el Elegido decreta que un reino debe arder hasta ser cenizas, su población asesinada y sus tierras sembradas con la materia prima del caos, envía a Lord Thoronax a encargarse. Thoronax gobierna sus enormes legiones desde el castillo Perdición de Dragón, una fortaleza de tormento y horror construida sobre el esqueleto de una gran serpiente alada. Cruel y sádico, el príncipe daemonio ha sido la mano derecha de Archaon durante siglos, y en ese tiempo ha realizado carnicerías inimaginables sobre los reinos mortales. Ciudades, reinos e incluso civilizaciones al completo han caído frente a los puños del elegido. Sus monumentos han caído y sus gentes han sido esclavizadas. Los aspirantes a campeones y asesinos se arremolinan en torno a los estandartes de Thoronax, ya que habla con la autoridad del Rey de Tres Ojos. Sus legiones morirán antes de fallarle, ya que eso invitaría a un fin aún más horrible y agonizante. La flota espectral del vampiro corsario Barcos Baractir ha embrujado costas y mares del Reino de Fuego durante miles de años, lanzando asaltos tierra adentro para expandir el toque de la muerte según la voluntad del Gran Nagas. Las velas espectrales de la nave capital del capitán de sangre, el galeón Deseo de Muerte, se retuercen con rostros que gritan, las almas torturadas de aquellos asesinados por el vampiro. Baractir es tan loco como rapaz y se siente atraído por las emanaciones de sufrimiento y pérdida que rodean la meseta yagaignea. Siente una oportunidad de saciarse de sangre y llenar las bodegas de su flota con botín. Ha jurado construir un reino de huesos en esa tierra disputada. Sus marineros no muertos pueden aparecer desde cualquier dirección sin aviso, y el único signo de que se acercan es el rugido de los espíritus chillones que se escuchan al acercarse, sembrando terror al frente de la flota espectral. El jefe Orruk, conocido como Gul'Gaz Piedra Clown, manda sobre una de las mayores hordas de pieles verdes de Axi, una coalición de tribus Grots, jinetes Orruk y gargantes errantes que han acosado al Reino de Fuego durante décadas. Piedra Clown es único entre los jefes de los Orruk rompehuesos, ya que nos sigue la palabra del profeta Gurgog. Tiempo atrás, un chamán buscó la muerte del señor de la guerra, pero solo encontró un destino sangriento cuando un furioso Piedra Clown incrustó profundamente su hacha en el cráneo del profeta. Desde entonces, Piedra Clown cuenta con las cabezas cortadas de dos antiguos rivales,
que cree que representan los aspectos gemelos de las deidades Orruk, Gorko y Morko. Sus dos, entre comillas, consejeros ofrecen sugerencias contradictorias y a menudo completamente dementes, así que es increíblemente complicado predecir dónde, cuándo y cómo atacarán a continuación los Pizabuchev de Piedra Clown. Por ser la mayor de las ciudades de Sigmar, Hammerhall puede desplegar interminables regimientos de guerreros leales armados y blindados con el mejor equipo y cubiertos con el sagrado oro y azul de la ciudad de Dos Colas. Estos soldados marchan y luchan en perfecto orden, entonando himnos de batalla conforme alzan los estandartes de su querida ciudad. La gente de Hammerhall mantienen una orgullosa tradición marcial. Los colegios de guerra de la ciudad están entre los más renombrados en el Imperio de Sigmar y entrenan a nuevas generaciones de comandantes para llevar a cabo la voluntad del dios rey. Los guerreros de la ciudad de Dos Colas se consideran la personificación del derecho divino, y más de una vez, un regimiento de Hammerhall se ha negado a retirarse frente a enemigos abrumadores, incapaces de ceder el campo de batalla a bestias salvajes o adoradores de los dioses del caos. Toda una vida luchando con la monstruosa megafauna que acecha en las junglas y mares de la costa calimardiente ha convertido a los habitantes de Guardayunque en veteranos supervivientes fronterizos. Están versados en combate en las condiciones más extremas y están unidos por fuertes tradiciones, pues han heredado algunos de los extraños rituales arcanos de los fundadores de la ciudad, los misteriosos Junkers de Heldenhammer. Desde el principio, los nativos de la ciudad aprenden a cazar y luchar, a sobrevivir en los vientos letales que rodean Guardayunque. Por decreto de los árbitros de la ciudad, todos los habitantes en edad de luchar deberán entrenar a diario en esgrima y tiro con arco, ya que los peligros de la costa calimardiente son innumerables, y Guardayunque siempre debe estar lista para defenderse. Los corsarios a elfos y los cazadores de monstruos se suman a las tropas de la ciudad. Estos mercenarios veteranos ofrecen siglos de experiencia a cambio de monopolios comerciales y derechos de presa. Pueden ser gente desagradable y carente de sentido del humor, pero hay pocos en los reinos que puedan detener la marcha implacable de un regimiento de Guardayunque. Nada escapa a la mirada de Ojo de la Tempestad. Los observatorios planares de la cima de la montaña pueden ver incluso a través de las ilusiones y ofuscaciones más complejas y ayudan a que sus destacamentos de guardaéter y fuerzas aliadas entren en combate alerta y prevenidos. Golpean con la precisión de un halcón, buscando cegar y asfixiar a su presa sin darle tiempo a reaccionar. Los veloces destacamentos de infantería y caballería avanzan para eliminar las amenazas clave, mientras que los inculpadores y los halcones veloces cuchillas celestes, apoyados por corsarios altos señores Caradron, lanzan un asalto aéreo implacable sobre el enemigo. Ojo de la Tempestad ha formado una sólida alianza con los Caradron, que consiguen beneficios considerables en los bulliciosos puertos de la ciudad. La visión de sus acorazados apareciendo en el horizonte flanqueados por alados forjados en la tormenta se ha convertido en una visión muy temida por los enemigos de la ciudad, ya sea en el aire o en tierra. Los ejércitos de Ojo de la Tempestad eliminan a sus enemigos con asaltos precisos y letales. Corazón Venerado es una ciudad llena de poder mágico, en la que el aura radiante de la magia de Axi emana de sus cavernas de cristal. Desde el soldado de infantería más humilde a los feroces magos de batalla de la corte Fuego Blanco, quienes habitan la ciudad comparten un fragmento de su energía mágica. Esta se puede manifestar de muchas formas diferentes, desde extrañas marcas de nacimiento a un exceso inexplicable de buena fortuna. Esta sintonía con el flujo de magia garantiza una resistencia sorprendente a los ataques mágicos. Se ha dado el caso de que conjuros dirigidos a formaciones de guerreros de corazón venerado han desaparecido antes del impacto, como si se rompieran contra un muro invisible.
Las bolas de fuego y los rayos lanzados por los magos de batalla de corazón venerado no sufren de estos inconvenientes. Grupos de infantería fuertemente blindada se agrupan alrededor de estos poderosos magos, un muro de metal que avanza para aprovechar los huecos en las filas enemigas. A la cabeza de la carga a menudo se encuentra a matafuegos enfurecidos, prestando sus hachas a la causa de la ciudad a cambio de una porción de sus vastas reservas de oro. La ciudad viviente se alza como un símbolo de la gran alianza entre las gentes del dios rey Sigmar y Alarielle, y sus habitantes se encuentran en sintonía con las maravillas y peligros de la naturaleza como pocos otros. Desde una edad temprana, los guardianes de la ciudad aprenden las artes de la madera y el rastreo, dominando la habilidad de moverse en silencio sin dejar signos de su paso. En las profundidades del bosque y en el campo de batalla, las sombras son un aliado poderoso. Los guerreros de Ciudad Viviente permanecen ocultos hasta el momento en que golpean, acabando con su presa con una certera tormenta de flechas. Gráciles formas inhumanas lideran a los ejércitos de la ciudad. Sylvaneth, separados pero siempre cerca de sus aliados mortales, honrando la alianza entre Sigmar y Alarielle. Aunque los guardianes de Ciudad Viviente son buenos rastreadores, saben poco de los lugares antiguos de los reinos, los senderos primordiales a través de la naturaleza que los hijos de la Reina Eterna conocen. Si se inicia la batalla, los Sylvaneth lucharán junto a los humanos, duardinos y a elfos, sacrificándose por la causa del orden. Los ingenieros y armeros de Fortaleza Agua Gris son algunos de los mejores de los reinos, y sus regimientos de soldados del gremio libre manejan sus armas de pólvora negra con una habilidad agudizada tras incontables horas de práctica. Los ejércitos enemigos quedan boquiabiertos con los bombardeos de artillería y las lanzas de energía de las máquinas arcanas de la Academia. Estas tácticas agresivas y destructivas de los comandantes militares de la ciudad les han conseguido pocos admiradores entre los aliados de Sigmar, aunque son innegablemente efectivas en el campo de batalla. Estos generales consideran que no hay enemigo que no pueda ser sofocado por suficiente potencia de bombardeo, y a menudo tienen razón. Cuando los cañones se calman y el campo de batalla es poco más que un terreno baldío cubierto de humo, cenizas y barro, la infantería avanza para acabar la tarea. Los pocos enemigos conmocionados que sobrevivieron a la devastación inicial son rematados por los soldados de rostro sombrío o destrozados por las andanadas de fuego de fusil. Fenicium es la ciudad santa de los adoradores del Ur-Fénix, la bestia divina a la cual los elfos veneran como avatar de la justa venganza. Los guerreros silentes del templo Fénix son numerosos en las filas de los ejércitos de Fenicium, y su corajudo ejemplo ha inspirado en muchos camaradas actos de valentía y venganza memorables. Si un guerrero de Fenicium es insultado o injuriado, no descansará hasta haberse vengado del ofensor, y del mismo modo, dejar pasar una derrota sin desquite es motivo de la más profunda vergüenza para cualquier regimiento de la ciudad. Muchos prefieren arriesgarse a morir antes que aceptar semejante deshonor. Sobre las cabezas de las relucientes huestes de Fenicium vuelan los Fénix pico llameante, dejando estelas iridiscentes en el cielo. Cuando estas nobles bestias se lanzan en picado, envuelven al enemigo en fuego purificador. No menos devastadoras son las cargas de caballería de los Leones de Sigmar, la huestormenta que protege la ciudad, que aplastan a los enemigos del orden bajo las zarpas de sus temibles monturas Draco. Y hasta aquí, la cruzada por la reconquista de Axi el Reino del Fuego, que se nos contó en primera edición, y como la narrativa está viva y avanzando, hemos podido comprobar cómo en la actualidad Guardayunque ha pasado a ser Harkuron, bajo el dominio de Morathi, y en Girán, Fenicium ha caído a manos de Abraxia, leal seguidora de Archaon.
Tras la guerra por los portales y el trasfondo de las torres plateadas del Warhammer Quest, hemos avanzado por las Tierras de Fuego con esta estación de guerra Tormenta de Fuego y la construcción de las primeras ciudades tanto en Axi como en Girán. El siguiente paso será Portentos Malignos, para entrar directamente en segunda edición.